Hola, hoy es el primer vídeo de una serie de grabaciones que realizaré sobre la asignatura Álgebra Matemáticas del grado Matemáticas de la UNED, correspondiente a lo que se conoce como teoría de Galois, teoría de extensiones o teoría de anillos. Hoy comenzamos con el tema 1, que trata sobre los anillos. En particular, empezamos con la primera sección, generalidades, que va a consistir en dar definiciones de lo que es un anillo, diferentes tipos de anillos, así como algunas características o resultados sobre ellos. Los anillos es un concepto que data del siglo XIX por los trabajos de un matemático alemán, Richard Dedekind, que empezó a hablar de lo que en su momento llamó anillos de enteros. En el siglo siguiente, en el siglo XX, otra matemática alemana, Emmy Noether, fue la que dio los axiomas de anillos que conocemos hoy en día. Pues bien, ¿qué es un anillo? Un anillo es un conjunto dotado de dos operaciones internas, llamémosle suma y producto, que verifica las siguientes condiciones. Primera, respecto a la suma, va a ser un grupo conmutativo. Respecto al producto, va a cumplir la propiedad asociativa. Y además, las dos operaciones se relacionan por la distribuidad. Es decir, que x más y por z es lo mismo que x por z más y por z. Y también a la izquierda, z por x más y es lo mismo que z por x más z por y. Ejemplos de anillos. Con la suma y producto usuales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos son anillos. De hecho, algunos de ellos van a ser más que anillos. Los enteros de Gauss es otro anillo que está formado por elementos de la forma a más b por i, donde i es la unidad imaginaria, es decir, raíz cuadrada de menos 1, y a más b, y a y b son dos números enteros. A este conjunto de enteros de Gauss se le pone como z corchete i, que es una dotación que utilizaremos más adelante para el anillo de polinomios. Si A es un anillo, el conjunto de matrices invertibles cuadradas de orden n con coeficientes en A, con la suma y el producto usual de matrices, también va a ser un anillo. Y el conjunto de funciones de dominio R e imagen R continuas, con la suma y el producto usual que defino aquí en la diapositiva, también va a ser un anillo. Dependiendo de las propiedades que satisfaga ese producto, la segunda operación, estaremos hablando de diferentes tipos de anillos. Por ejemplo, si el producto tiene un elemento neutro para A y le quitamos el 0, decimos que ese va a ser un anillo unitario. Un elemento neutro es un elemento X, tal que cuando hagas E por X, te va a dar E. A ese elemento neutro normalmente se le va a llamar 1 y se suele notar como 1 sub A o 1 cuando no hay riesgo de confusión. Por ejemplo, el anillo de los enteros con la suma y el producto usual va a ser un anillo unitario y conmutativo. Va a ser conmutativo porque sabemos que los enteros con el producto es un grupo conmutativo. Es decir, que para cualquier dos números enteros su producto es lo mismo que el producto dándole la vuelta. Y además también sabemos que es unitario porque el elemento 1, que es un elemento que pertenece a los enteros, verifica que para todo entero, m, siempre que hagamos 1 por m, nos da también m por 1, que es lo mismo que m. En el caso de los racionales, con la suma y el producto usual, los reales con la suma y el producto usual y los complejos con la suma y el producto usual también son ejemplos de anillos conmutativos y unitarios, por razones parecidas a lo que vimos antes, porque con el producto los tres son grupos conmutativos y los tres tienen el elemento neutro el 1.
Los enteros de Gauss, que lo definimos de la forma z corchete número imaginario, con la suma y el producto usual, recordemos, z corchete es el conjunto de los pares a más b por i, donde a y b son dos enteros, e i es la unidad imaginaria raíz cuadrada de menos 1, es de nuevo un anillo conmutativo y unitario. Miremoslo. Si tenemos a más b por i y c más d por i, aplicamos la propiedad distributiva gracias a que z es un anillo y hacemos a por c más a por d por i más b por c por i más b por d al cuadrado, que es menos bd, y lo podemos poner de la forma ac menos bd más ad más bc por i. Al otro lado tendríamos que c más di por a más bi sería c por a, que es lo mismo que a por c, porque los enteros es conmutativo con el producto, más cb por i más dai y al cuadrado menos 1 menos db. Agrupando, ca menos db más cb más da por i. Y si observamos, es lo mismo. Y además es unitario con el elemento 1 más 0 por i. Es decir, tiene por elemento neutro el 1. El conjunto de las matrices invertibles cuadradas de orden n con coeficientes en un anillo, con la suma y el producto usual de matrices, es un ejemplo de anillo que es unitario, pero no es conmutativo a partir de n mayor o igual que 2. Si estuviéramos en el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2, siendo A los números reales, tendríamos que el elemento neutro sería la matriz unitaria, unidad, 1, 0, 0, 1. Pero si cogemos dos matrices, por ejemplo, 1, 2, 0, 1 y otra 3, 2, 1, 0, si multiplicamos esto nos queda 3 más 2, 5, 4, 3, 0. Y en cambio, si lo multiplicamos al revés, primero la matriz 3, 0, 1, 2 y luego la matriz 1, 2, 1, 0, nos queda 3, 6, 3, 1, que como vemos son diferentes. El anillo de las funciones continuas de dominio en R e imagen en R con la suma puntual y el producto puntual de funciones vuelve a ser un anillo unitario y conmutativo. ¿Quién es el elemento neutro? O mejor dicho, ¿quién es la función elemento neutro? Pues va a ser aquella función tal que cuando hagamos el producto puntual con otras funciones continuas de RGR nos dé esa función que acabamos de mencionar, que en este caso va a ser la función constante, que siempre va a valer 1 para todo t real. Pues bien, vamos a partir de un anillo unitario. Los anillos unitarios tienen un conjunto especial.
que es el conjunto de sus unidades, que está formado por, como su nombre indica, por unos elementos llamados unidades. ¿Y qué son las unidades de un anillo unitario? Son elementos que tienen inversos respecto al producto. Es decir, va a existir un elemento y, tal que cuando hagamos x por y, que va a ser lo mismo que hacer y por x, nos da el elemento neutro 1. A veces ese elemento neutro se le suele dotar, como solemos hacerle, con x elevado a menos 1 para decir que eso es inverso. Al conjunto de las unidades de un anillo unitario se le va a poner u de a. Y además se puede demostrar fácilmente que ese conjunto va a tener estructura de grupo con el producto heredado del anillo A. Y nos va a coincidir que si un anillo dotado de dos operaciones en la que la del producto cumple además del asociativo, que es neutro y tiene inversos, para todos los elementos del conjunto menos el cero, decimos que es un cuerpo. A veces también a esta definición se le exige que sea conmutativo, es decir, que sea un anillo, un conjunto de todas las dos operaciones que los convierte en grupo conmutativo para ambas operaciones, en la que por lo menos la segunda es menos el cero, pero en este caso decimos que un cuerpo solo le exigimos que sea un grupo para la segunda operación y quitándole el cero. En caso de que ese producto fuera conmutativo, estaríamos ante un cuerpo conmutativo. En el caso del anillo de los enteros, que ya vimos que es un anillo conmutativo e unitario, aquellos elementos de z que tiene inversos, es decir, las unidades de z, serían el 1 y el menos 1. Y precisamente por no tener todos los elementos inversos, diríamos que z no es un cuerpo, que es otra forma diferente de caracterizar a los cuerpos, de aquellos anillos que son conmutativos, no solo conmutativos, digo, no solo que tienen que ser conmutativos, sino que sean unitarios y asociativos. Algo diferente que sí que ocurre con los racionales, que si calculamos las unidades de los racionales nos va a dar que es todos los racionales menos el cero. Recordar que el elemento cero no tiene inverso. Las unidades de los reales serían los reales menos el cero, y las unidades de los números complejos serían los complejos menos el cero. Pues de esta forma podemos caracterizar a los anillos conmutativos unitarios, que no hace falta que sean conmutativos, y determinar que los racionales, el anillo de los reales y de los complejos son cuerpos. En el caso del anillo de los enteros de Gauss, representado de la forma z corchete número imaginario, suma y producto usual, las unidades de los enteros de Gauss estarían formados por los elementos 1, menos 1 y menos i, lo que implicaría que este conjunto, dotado de estructura de anillo, no es cuerpo tampoco, porque no coincide con todos los elementos. Por ejemplo, si multiplicamos 1 por 1, nos da 1. Si multiplicamos 1 por menos 1, nos daría 1. Si multiplicamos i por menos i, nos daría menos i al cuadrado, que es menos menos 1, que es 1. Y si multiplicamos menos i por i, nos daría también 1. Por ejemplo, si consideramos el anillo de las matrices cuadradas de orden n igual a 2, con coeficientes en los reales, que tiene estructura de anillo unitario no conmutativo con la suma y producto usual de matrices, podemos demostrar que una matriz A es invertible si, solo si, al calcular su determinante, nos da diferente de 0.